Quiero que se ponga en pie tantito, por favor. Vamos a darle lectura. Eclesiastés, capítulo 12, versículo 9. Amén. Le damos lectura honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Quiero que confiese conmigo la palabra en voz alta, porque está escrito: nunca se apartará de tu boca. De tu boca. Así que la palabra hay que confesarla. Usted como pastor debe de saber ese principio. Dice: y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Le he pedido a Dios de manera insistente, como a la viuda cuando fue ante el juez injusto. Una cosa le he pedido a Dios para este momento: Señor, despierta el espíritu de ellos por la palabra. ¿Y por qué le pido eso al Señor? Porque la Biblia dice que Dios despertó el espíritu de Ciro y despertó el espíritu de Zorobabel. Y qué poderoso es cuando Dios despierta el espíritu de un hombre, el espíritu de una mujer. Porque cuando nuestro espíritu se despierta, es ahí donde empezamos a vivir en la voluntad de Dios, a cumplir el propósito de Dios. Y nosotros estamos aquí con un propósito, y un propósito muy grande, y un propósito muy alto. Entonces, en esta hora de la mañana, hermanos, le voy a dar esta enseñanza. Se me encomendó hablar acerca de la predicación. Realmente yo no quería tocar este tema, porque lo he tocado ya en otras ocasiones, y no quiero caer en el error de estar como disco rayado, siempre hablando lo mismo y redundando en lo mismo en cada junta, cada convención, porque hay tantos temas profundos de la palabra, tantos temas propios para el ministerio. Pero más que algo homilético, más que algo hermenéutico, lo que les voy a compartir en esta hora de la mañana, hermanos, son como principios y consejos prácticos de la experiencia que he venido desarrollando por más de 20 y tantos años de predicar la palabra. Creo que tengo como 25 años de predicar la palabra. Antes de que yo fuera pastor, yo ya predicaba la palabra. Yo me convierto, y como a los 3 años de convertido yo empiezo a predicar. Entonces, durante todos los años, hermanos, de predicar la palabra, y ya en el pastorado, 21 años predicando cada domingo, durante 21 años, hemos desarrollado cierta habilidad, hemos acumulado cierta experiencia, hemos descubierto principios muy poderosos, muy importantes, que nos han llevado a perfeccionar el arte de la predicación, porque para mí la predicación es un arte. Hay que saber hacerla de la manera más perfecta, más sabia, más eficaz. Entonces, a manera de título de esta reflexión, le voy a llamar: predicando con sabiduría y discernimiento. Repita conmigo: predicando con sabiduría y discernimiento. Esos dos principios yo voy a abordar en este tiempo, de aquí hasta las 12, primeramente Dios. Son 10:30 más o menos, así que estaremos aprovechando el tiempo. Predicando con sabiduría y discernimiento. Este consejo de la palabra de Dios es especialmente para los predicadores. Mire que en la historia de la iglesia, que abarcan 21 siglos aproximadamente, que es la historia eclesiástica, han habido grandes predicadores en el evangelio. El más grande de todos, el Señor Jesucristo. El segundo, el apóstol Pablo. Y así en el segundo siglo, tercer siglo, cuarto siglo, en todos los periodos de la iglesia se han levantado grandes predicadores.
predicadores, hermanos, eminentes, hombres llenos de sabiduría, hombres llenos de gracia. Y a manera de ejemplo, y lo digo como en forma de introducción, tenemos un personaje que la historia lo registra como Juan Crisóstomo. A propósito, les mandé el mensaje de texto muy temprano, hoy en la mañana. Yo no sé cuántos de los pastores que están en el grupo que yo administro leyeron ese mensaje acerca de... A ver, levanten la mano los que... Aquí me voy a dar cuenta hasta qué tanto alcance tienen los mensajes en el grupo, qué tantos están atentos al grupo de pastores. A ver, levanten la mano los pastores que leyeron acerca de Juan Crisóstomo en el grupo de WhatsApp. Bien alto. Miren, ¿y los demás pastores? No les interesa, no les importa. Pero no importa, como quiera, yo seguiré publicando, seguiré compartiendo. Gloria al Señor. Juan Crisóstomo, hermanos, quedó plasmado en la historia como el pico de oro de la iglesia en el siglo IV. En el siglo IV, el pico de oro, así le llamaban a ese predicador, así le llamaban a él, pico de oro, porque era un predicador, hermanos, muy elocuente, lleno de gracia, que hablaba muy bien la palabra y que fue una inspiración y se convirtió en uno de los predicadores más influyentes del siglo IV. Juan Crisóstomo. La palabra Crisóstomo no era su apellido. Él se llamó Juan y era de Antioquía. La palabra Crisóstomo era un apodo que le dieron por el ministerio, por la gracia, por la sabiduría que tenía al compartir y al exponer la palabra. La palabra Crisóstomo viene de la palabra griega Crisóstomos, dos palabras compuestas. Esto es a manera de introducción de la palabra Crisos, que significa oro, y la palabra griega estoma, que significa boca. Crisóstomo literalmente se puede traducir como boca de oro. Así le llamaban a ese predicador. Imagínense lo tremendo que era. Con el tiempo le fueron diciendo el pico de oro. El pico de oro. Se ganó ese apodo. Se lo ganó por la capacidad única para predicar. Se lo ganó por la elocuencia de la predicación. Se lo ganó por la sabiduría, la profundidad de sus palabras. El historiador Sonsomeno dijo que él, Juan Crisóstomo, hubiera sido su sucesor, pero lamentablemente dijo, nos los ganaron los cristianos. Si no, él hubiera sido el que se quedaría en mi lugar. Bueno, hacemos a un lado esto de Juan Crisóstomo y entramos al tema para continuar. La palabra del Señor le habla a los predicadores de una manera muy personal, de una manera muy particular. En este texto dice, cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Vamos a analizar cada palabra de estos textos. Vamos a entender, vamos a meditar cada palabra de esta frase. Así que la primera palabra en su importancia es la palabra predicador. Repita conmigo, predicador. ¿Cuántos predicadores estamos aquí? Hoy nosotros los predicadores en la generación que estamos, y lo voy a decir, en Roca de Salvación, necesitamos muchos picos de oro. Hacen falta hombres con boca de oro. Amén. Y es lo que yo quiero despertar en su espíritu. Ese anhelo de crecer en la gracia, de crecer en la sabiduría,
de crecer en el discernimiento. Hacen falta predicadores elocuentes en la palabra. Hacen falta hombres como Apolos, que eran poderosos en las escrituras. Hay dos clases de predicadores: aquel que predica de lo que sabe. Hay muchos predicadores así, que predican únicamente de lo que saben. Pero hay otra clase de predicadores que saben lo que predican. Se escucha casi igual, pero no es lo mismo. Hay predicadores que predican de lo que saben y se limitan a predicar de lo que saben. Pero hay predicadores que saben lo que están predicando. Y yo deseo en lo profundo de mi espíritu que en los años siguientes, en Roca de Salvación, tengamos hombres de esa talla, de esa convicción, de esa sabiduría, de ese discernimiento, que cuando nos paremos frente de la iglesia, no solamente prediquemos de lo que sabemos, sino que prediquemos y sepamos realmente lo que estamos predicando. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hasta entonces, yo creo que habrá un verdadero crecimiento en nuestras congregaciones. Y lo voy a decir con todo respeto, delante de ustedes y delante de ellos. Está bien el anhelo que tenemos de crecer. Está bien el anhelo que tenemos de multiplicarnos. Pero tenemos que trabajar y tenemos que perfeccionar y tenemos que darle énfasis, tenemos que darle prioridad al área de la predicación, porque es una de las columnas grandes e importantes, indispensables para la edificación, para el crecimiento, para la madurez de una congregación. Cuando plantan un restaurante, cuando abren una sucursal de alguna tienda de alimentos, el empresario sabe que para que pueda multiplicarse y pueda atraer clientes, tiene que darle mucha importancia al sazón, al sabor, a la comida, a los platillos, porque de eso depende el crecimiento, sus ganancias, su multiplicación. De eso depende. Nosotros en las congregaciones, creo que bien una iglesia se puede comparar con un restaurante hablando espiritualmente, porque ahí llegan las almas a alimentarse de la poderosa palabra de Dios. Y es una de las áreas muy descuidadas en las congregaciones, muy descuidadas, donde los pastores no le estamos invirtiendo el tiempo que deberíamos de invertirle para preparar una predicación. Como tenemos muchos años predicando, nos confiamos y predicamos de lo que sabemos y andamos repasando, hermanos, mensajes del año pasado, mensajes de hace 5 años, y nos agarramos iglesia por iglesia predicando los mismos temas. Al final de cuentas no se dan cuenta de lo que prediqué en Veracruz, lo estoy predicando en Chetumal, no se dan cuenta. Y estamos cayendo en ese error, cuando la Biblia está llena de temas. En los 1189 capítulos que tiene la Biblia, imagínense cuántas predicaciones pueden salir. En los más de 32,000 versículos que tiene, cuántos temas, una sola frase, una sola palabra, hermanos, es suficiente para predicar. Un solo versículo. En la historia de la iglesia yo escuché de un hombre que se la pasó predicando todo un año de un versículo. Y cada vez que predicaba, hermanos, la gente se quebrantaba. Qué poderoso, qué profundo. Entonces, hermanos, la palabra predicador revela la identidad de aquel que fue llamado a predicar y enseñar la poderosa palabra de Dios. Por medio de esta palabra,
predicador, Dios le hace un llamado a la sabiduría a todo predicador. Se hubiera quedado ahí la camionetita, ¿verdad? La voluntad de Dios para nosotros los predicadores es que crezcamos cada día más y más en sabiduría para predicar y enseñar su palabra. Y en verdad, todos nosotros los que predicamos necesitamos mucha sabiduría para expresar los pensamientos de Dios contenido en su palabra. ¿Qué es lo que estamos predicando? Los pensamientos de Dios. Los pensamientos de Dios, la voluntad de Dios. ¿Y tienes idea de lo que implica eso? Aquí está revelada la voluntad de Dios. En cada capítulo, cada versículo, cada expresión, hermanos, está la mente de Dios. Y cada vez que predicamos, estamos abriendo, expresando, explicando, revelando la voluntad, los pensamientos y los propósitos de Dios. Y eso es un gran compromiso. Cuando estamos predicando, estamos expresando verbalmente, audiblemente, los pensamientos de Dios a la iglesia. Y eso requiere sabiduría de nuestra parte. Por ello, Dios, hablándonos en la sabiduría de Salomón, dice: cuanto más sabio fue el predicador. Así que el compromiso es crecer en sabiduría. Ese es tu compromiso como predicador. Ese es mi compromiso como predicador. Crecer en sabiduría. Yo no puedo estar predicando ahora como predicaba hace 20 años atrás. Ya no puedo estar predicando la profundidad de mis temas, la excelencia de mi predicación, la elocuencia de mi predicación. Ya no puede ser la misma que hace 25 años atrás. Usted ya no puede estar predicando con esa misma profundidad, con esa misma calidad. Ya no debe de ser la misma forma de cómo predicaba en los primeros años cuando comenzó en el pastorado. El compromiso es que a la medida que nos hacemos antiguos en el ministerio, ancianos en el ministerio, también debe de crecer el nivel de la predicación, la profundidad de la predicación, el discernimiento de la predicación. Por ello, en esta mañana vengo a despertar tu espíritu para que entiendas que hay un compromiso de por medio. Si usted es predicador, usted tiene el compromiso de cada año crecer más y más y más en sabiduría. Ese es el compromiso. No predicar nada más por predicar. No para salir del compromiso del culto. No. Dios nos compromete. Por ello, el primer punto es predicando con sabiduría. Y voy a enfatizar mucho en este aspecto. Predicando con sabiduría. Número 1, Dios expresa su voluntad que tengamos sabiduría, más sabiduría cada día. Para mí pesa mucho la palabra que dice: en cuanto más. El cuanto más de Dios
expresa su voluntad para nosotros. El cuánto más de Dios habla de cantidad de sabiduría para predicar. Ahora yo le voy a preguntar a tu conciencia: ¿cuánta sabiduría de Dios se está expresando en cada palabra que predicamos? ¿Cuánta sabiduría de Dios estamos compartiéndole a la iglesia cada vez que nos toca predicar? ¿Cuánta sabiduría de Dios está recibiendo la iglesia? Está recibiendo los que nos oyen, los que se congregan, los que nos visitan, los que frecuentan los cultos donde somos pastores, donde estamos predicando, o a donde llegamos a predicar, o a donde nos invitan a predicar. ¿Cuánta sabiduría de Dios vamos compartiendo? ¿Cuánta sabiduría de Dios estamos transmitiendo en cada enseñanza, en cada estudio que impartimos, en las células probablemente, o en los grupos de hogares? Cual sea la actividad que usted tenga, en el discipulado, ¿cuánta sabiduría de Dios estamos compartiendo? ¿Cuánta sabiduría de Dios está fluyendo de tus labios, de tu boca, cada vez que te paras enfrente de una congregación, así como hoy en esta mañana estoy aquí? ¿Cuánta sabiduría? Esa es una buena pregunta para meditar seriamente. Si realmente estamos expresando sabiamente la palabra de Dios. Para Dios es muy importante que usted sea un predicador sabio. Dígale que está a tu lado: para Dios es muy importante que seas un predicador sabio. Para usted debe de ser importante. Para mí es muy importante, hermanos, que yo cada año vaya creciendo en sabiduría. Para mí es muy importante que ustedes como pastores crezcan en sabiduría. Y esa sabiduría no creas que se va a recibir por medio de la imposición de manos. Esa sabiduría se adquiere a la medida que nos profundizamos, que nos metemos en la palabra. Cuando invertimos el tiempo que sea para prepararnos. Yo, para un mensaje de domingo, de los que predico cada domingo en el templo allá en Ciudad Juárez, a veces le invierto hasta 5, 6 horas de estudio en un solo mensaje. De 5 a 6 horas estudiando, meditando, discerniendo, comprendiendo, aplicando discernimiento. Porque para mí es muy importante la predicación. La Biblia dice: cuanto más sabio, y me detengo en esta palabra, sabio. Repite conmigo: sabio. La palabra sabio se refiere a la capacidad de ser inteligente. Sabio también se puede expresar ser ingenioso para hablar. Sabio, enseñar de manera inteligente, tener la capacidad para explicar, disertar, argumentar correctamente toda la palabra de Dios que estamos compartiendo. Todo predicador tiene el compromiso delante de Dios de llenarse y cultivarse diariamente de la palabra de Dios. Todo lo que diga el predicador tiene que estar fundamentado en la sabiduría. La sabiduría es indispensable en todo lo que el predicador le enseñe al pueblo. Para Dios es muy importante que su palabra se exprese, se explique, se comparta con sabiduría. Por lo tanto, nuestro compromiso es predicar
enseñar con la sabiduría de la palabra al pueblo de Dios. La revelación de Dios hace mucho énfasis en la palabra predicador. Y aquí me voy a detener en la palabra predicador. La palabra predicador revela la identidad de aquel que fue llamado por Dios. Porque en la iglesia no todos son predicadores. No todos son predicadores. Ser predicador, hermanos, es un llamado que Dios nos hace, nos da en su gracia, en su voluntad soberana. El predicador entonces revela a aquel que fue llamado por Dios para hablar y expresar audiblemente su palabra en la tierra. La palabra predicador describe a todo aquel que dirige una asamblea. Predicador es aquel que habla enfrente de una congregación. La palabra predicador que aparece ahí se traduce de la palabra hebrea kohelet. Kohelet. Y esta palabra hebrea, hermanos, se aplica o se aplicaba antiguamente a la persona que se ocupaba de estar enfrente de una iglesia predicando, de un pueblo, de una congregación. La palabra predicador también se aplica al que imparte enseñanzas, al que da conferencias sobre la realidad de Dios. Según la definición de la palabra kohelet, todos los que estamos aquí, creo que la mayoría de los que estamos aquí, aplicamos, porque somos predicadores de la palabra de Dios. Yo soy predicador, usted es predicador, hermanos. Entonces esta palabra kohelet aplica para nosotros, porque estamos enfrente de una congregación, predicamos entre semana, predicamos el domingo y estamos predicando continuamente, y gloria a Dios por ello. Y eso debe de resultar en que tenemos que crecer, hermanos, y llenarnos de la sabiduría, de la ciencia de Dios cada día, porque es cosa seria para nosotros y para Dios también. Número 3, de nuestra sabiduría como predicadores. Escucha lo que estoy diciendo. De nuestra sabiduría como predicadores depende la sabiduría que recibirá el pueblo de Dios para vivir. ¿Cómo viven nuestros miembros? Miren, la Biblia dice que con sabiduría se edifica la casa. La Biblia dice que la mujer es sabia. La Biblia dice que el hombre sabio gobierna bien su casa. Pero para que la mujer en la iglesia sea sabia, y para que el hombre en la iglesia sea sabio, para que tu miembro sea hombre o mujer, tu congregante, el creyente que es parte de tu iglesia, sea sabio para administrar sus negocios, su casa, sea sabia para edificar su casa. Esa sabiduría para que les vaya bien en la casa, les vaya bien en el negocio, depende de la sabiduría que tú le estás compartiendo en cada mensaje, en cada tema, en cada predicación, en cada estudio. Ahora mide el grado de sabiduría que tienen tus miembros para vivir en su casa. ¿Están viviendo con sabiduría tus congregantes? Es una buena pregunta. Los que tienes como miembros, los matrimonios de tu iglesia, los que se congregan, los que son parte,
que están bajo tu cuidado, bajo tu responsabilidad como pastor, están viviendo con sabiduría? Muchas veces nos quejamos de que puros rebeldes tenemos en la iglesia, de que muchos desordenados en la iglesia. Pero la pregunta es, ¿qué tanta sabiduría están aprendiendo de nosotros? ¿Qué tanta sabiduría están recibiendo de mis labios cada vez que les doy una enseñanza, cada vez que les comparto un estudio, cada vez que les comparto una predicación? ¿Qué tanta sabiduría de Dios están recibiendo de la palabra audible que está saliendo de nuestra boca como pastor, como predicador? Te aseguro que para Dios la sabiduría de los miembros de tu iglesia depende de la sabiduría que tú tienes como predicador. Y si quieres, lee de nuevo el texto, porque ahí está. Cuanto más sabio fue el predicador, como dice, y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo. Hay muchos pastores que solamente entretienen al pueblo, hermanos, pero no les enseñan ningún principio práctico de la sabiduría de Dios. Y algunos pastores, hermanos, ni les gusta predicar, evaden la responsabilidad y andan poniendo a cualquier persona a predicar. Y otros, hermanos, los más peores, que yo creo que ni son dignos de ser llamados predicadores o pastores, andan metiendo cada predicador de la calle a la iglesia por no tomar el púlpito ellos. Y hasta se alegran. Haya habido el evangelista aquel, ya lo ponen a predicar para no predicar ellos. Y muchos de esos predicadores solamente vienen a hacer un desastre a la iglesia. No, mi hermano, la responsabilidad es de nosotros. El de la calle no le va a venir a enseñar sabiduría a tu iglesia. El de la calle no le va a venir a enseñar sabiduría al pueblo, a tus miembros. Esa responsabilidad Dios te la puso a ti, a mí, para que nosotros enseñemos sabiduría a su iglesia, para que la mujer sea sabia, edifique su casa, para que el hombre sea sabio y edifique sus negocios. Es tuya, es mía. Al que viene de la calle no le importa los matrimonios, los hogares, no. Él viene, recibe la ofrenda, se va. Punto. De nuestra sabiduría como predicador, hermanos, depende la profundidad, el discernimiento de nuestras predicaciones y nuestras enseñanzas. De nuestra sabiduría como predicadores depende la sabiduría que el pueblo va recibiendo para vivir en el entendimiento de la voluntad de Dios y en el crecimiento espiritual de ellos. Otro aspecto muy importante de este mismo texto: en la vida del predicador, escucha con atención, en la vida del predicador, la sabiduría será su instrumento para atraer la atención del pueblo de Dios. Créeme que los predicadores, hermanos, que enseñan, que hablan, que predican con sabiduría, serán como un imán para atraer la atención de los que están sentados escuchándole. La sabiduría atrae. La sabiduría es el instrumento para despertar el interés. Porque muchas veces en las congregaciones, sobre todo en el tiempo de la predicación, muchos están durmiendo, muchos están cabeceando,
Analiza eso cuando estés predicando. Examina eso cuando estés predicando. Si estás predicando y la mayoría de los que están ahí están bosteceando, están pajareando ya por ahí, discretamente viendo el reloj, algo está sucediendo. La palabra no está llegando. La palabra no los está cautivando. La palabra no está entrando, la palabra no está tocando, porque cuando la palabra entra, cuando la palabra toca, cuando la palabra entra a la profundidad, mira mi hermano, el sueño se va, el cansancio se va, el aburrimiento se va, pareciera, mira, escucha lo que te voy a decir. La gente no se duerme, la gente está atenta. La gente está como la reina de Sabá, que cuando llegó con Salomón, al escuchar las palabras de Salomón, alabó y dijo: bienaventurados tus siervos que están contigo, escuchando los dichos de tu boca. Bienaventurado serás, pastor, predicador. Hermanos, que tus miembros cada día vayan al culto con esa hambre, con ese interés. Hoy voy a aprender algo nuevo del pastor, hoy me va a enseñar algo nuevo, hoy hay algo nuevo para mí. Bienaventurados seremos. No nos preocupamos por la profundidad, por la sabiduría de la palabra que compartimos, y caemos en el error de estar reprendiendo a los hermanos, cuando gran parte de la culpa quizás es de nosotros, porque no le estamos poniendo el peso, la profundidad, la espiritualidad, el discernimiento, la esencia a la palabra que estamos predicando. Sea el nombre del Señor glorificado. Hay una frase muy poderosa de donde saco esto, que la sabiduría es el instrumento para atraer la atención del pueblo de Dios. ¿Cuál es la frase? Repita conmigo: e hizo escuchar. Está en el texto, ¿verdad? Mire, cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo e hizo escuchar. Mire qué compromiso. Que cada vez que estemos predicando, ¿qué es lo que tenemos que lograr? Si predicamos con sabiduría, ¿cuál será el resultado de predicar con sabiduría? Despertar el oído, despertar la atención, e hizo escuchar. ¿Y qué más dice? Y compuso e hizo escudriñar. Dos cosas. Cuando predicamos con sabiduría, las personas querrán escucharnos. Las personas estarán dispuestos a darnos su atención. Y no solamente eso, querrán escudriñar, comprobar lo que hacían los de Berea. Escuchaban a Pablo, pero medita cómo predicaría el apóstol Pablo. ¿Cómo sería la predicación del apóstol Pablo? La profundidad, la espiritualidad, el discernimiento, la naturaleza, el contenido del mensaje, lo poderoso de las palabras del apóstol Pablo. Ahora alguien estará diciendo: pero era el apóstol Pablo. Pero quiero que sepas que el mismo espíritu de sabiduría, el mismo espíritu de revelación, el mismo espíritu del discernimiento que estaba en Pablo, es el mismo Espíritu Santo que está en ti, es el mismo Espíritu Santo que está en mí. El asunto es estar en su secreto, el asunto es buscar su presencia, el asunto es meternos con Él, encerrarnos con Él. Los mensajes más poderosos que yo he predicado en Ciudad Juárez han nacido a veces a las 2 de la mañana de rodillas en el altar, 1 de la mañana en el altar, mientras todo el mundo está durmiendo. Yo estoy ahí en el secreto, como dijo Dios:
si hubieran estado en mi secreto, hubieran escuchado mis palabras, mi voluntad. Estos son principios de vida espiritual, hermano, en cuanto a la predicación. La frase hizo escuchar se refiere a tener la atención de los que están oyendo la predicación o la enseñanza. La otra frase, hizo escudriñar, se refiere a que despertó o se tiene que despertar el deseo de buscar, examinar, inquirir, el deseo de aprender de quienes se les está predicando. Hay predicadores que por hablar con tanta sabiduría, por hablar con tanto discernimiento la palabra de Dios, despiertan el interés de conocer más, de aprender más, por la sabiduría de sus palabras, por la profundidad de sus palabras, por la gracia de sus palabras, por la ciencia de sus palabras, inspiran a escudriñar profundamente la palabra de Dios. Por eso existió un Pico de Oro, por eso existió Spurgeon, por eso existieron muchos hombres. Yo le digo a veces a los jóvenes de la iglesia que andan escuchando las tarugadas que a veces dice Dante Gebel, y yo le digo, yo prefiero leerme un libro de aquel predicador que vivió 800 años, 1000 años atrás, 500 años atrás, que fueron hombres santos, consagrados, sanos de la palabra, porque aprendo más de ellos que de hoy los famosos apóstoles y profetas. Me edifica más leerme un libro de hace 800 años atrás, de 1000 años atrás, de 1500 años atrás, que las predicaciones superficiales de hoy, de los famosos y reconocidos predicadores que salen por el YouTube. Uno escucha esas predicaciones, pura predicación superficial, puro exaltar el yo. Si tan solo nos regresáramos a la historia, como dijo el pastor Alfredo, te sorprenderías de los hombres que vivieron en los siglos pasados. Hay muchos grandes hombres, dignos de imitar, dignos de seguir el ejemplo. Los siglos pasados. ¿Y saben qué es lo más poderoso? Que todo el material de ellos está en el internet. El asunto es que hasta en eso somos flojos. Hasta en eso somos flojos. No nos gusta investigar, no nos gusta documentarnos, no nos gusta escudriñar, indagar, no nos gusta mirar el pasado. Por eso la frase, yo le decía, hermano, el pasado es el mejor profeta del futuro. Aleluya. Sea el nombre del Señor bendito. Otro punto muy importante en ese mismo versículo, la última frase. Estamos en Eclesiastés 9, mira la última frase. Ya te estoy explicando todo el versículo, ¿eh? Vamos a la última frase de ese verso. Y compuso muchos proverbios. ¿Qué tiene que hacer el predicador? ¿Qué tiene que hacer el predicador? ¿Qué implica la palabra componer? Muchos proverbios. ¿A qué se refiere? Darse a la tarea de escribir. Darse a la tarea de escribir. Componer proverbios significa sentarse a meditar, a escudriñar, a disertar, a argumentar, a aplicar discernimiento, a interpretar la palabra. Y eso implica escribir, 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 escribir. Aleluya. Tus bosquejos, tus predicaciones, ¿cuántas hojas de libretas ocupan? ¿O cuántas hojas en un editor de texto ocupas?
Muchos predicadores, hermanos, no escriben nada. Por eso sus mensajes son tan vacíos, tan superficiales, y se justifican. Es que la palabra dice que cuando llegue ese momento, el Espíritu Santo pondría en nuestra boca lo que tendríamos que hablar. Y agarran fuera de su contexto. Eso es cuando te lleven preso. Eso es cuando te metan a la cárcel. Eso es cuando seas perseguido por predicar la palabra y te quitan la Biblia y te lleven ante la autoridad. Ahí el Espíritu Santo sacará de tu espíritu toda la palabra que por muchos años has estado acumulando, recibiendo en la profundidad de tu conciencia. Es ahí donde se aplica ese texto. El predicador, hermano, si quiere crecer en sabiduría, tiene que darse a la tarea de escribir. Mis predicaciones mías, hermanos, son hasta 5, 6, 7, 8 hojas de Word. De Word. Escribo todo. Porque yo sé que cuando estoy estudiando para una predicación, yo estoy en comunión con Dios, yo estoy platicando con Dios, yo estoy atento a la voz de Dios, y yo estoy con mi Biblia y estoy escribiendo, y yo sé que en ese momento el Espíritu Santo me empieza a ministrar, empieza a hablarme internamente, y todo lo que yo voy escuchando, todo lo que yo voy recibiendo, lo voy escribiendo, y escribo una hoja, 2 hojas, 3 hojas, 4 hojas, 5 hojas, 6 hojas, 8 hojas, hermanos. Todo. Empieza a cultivar el hábito de escribir. Y te vas a sorprender, hermanos, cuando empieces a desarrollar esa habilidad. Yo he llegado, para la gloria del Señor, he llegado a desarrollar la habilidad de compartir todo lo que está escrito. Y pareciera que lo estoy diciendo de memoria, pero no. Es todo lo que tengo escrito, porque sé que Dios me lo dio, porque sé que en ese momento de oración, de búsqueda personal, el Señor comenzó a poner esos pensamientos, esas ideas. Y a veces en la madrugada, ya para descansar, hermano, ya para bañarme en el tiempo de calor, después de haber estudiado 5 o 6 horas, estoy en la regadera y estoy meditando, y se me viene un pensamiento, hermanos, y ya tengo la computadora apagada, y voy, hermanos, y abro la computadora y escribo lo que el Señor me está dando. Me ha pasado que ya estoy acostado a veces como a las 2 de la mañana, ya para dormir, y estoy acostado y estoy pensando, y Dios sigue ministrando profundamente mi espíritu y mi conciencia, y me tengo que levantar y volver a apuntar, a agregar, a ampliar lo que Dios me está indicando. Escuche, por favor, la palabra componer. La palabra componer se refiere a hacer una composición literaria. Eso es componer. Hacer una composición literaria. En otras palabras, el predicador tiene que darse a la tarea de meditar, reflexionar en dichos, expresiones, refranes llenos de sabiduría. Por ejemplo, los proverbios. ¿Qué son los proverbios? Son frases llenas de sabiduría. Y los proverbios son una buena herramienta para crecer en la sabiduría de Dios. Yo prefiero llenar mi mensaje de proverbios que andar contando chistosadas que solamente entretienen a la gente. 1000 veces predicar de muchos proverbios, usar refranes, que chistosadas. Porque eso no me edifica en nada. Pero la meditación de un proverbio sí, me enriquece, me llena de la sabiduría de Dios. En relación a la predicación, los proverbios son aquellos dichos llenos de sabiduría, invitando a los oyentes
a reflexionar lógicamente en la verdad de Dios que se está exponiendo. Por ello, mis hermanos, nuestras predicaciones deberían de estar llenas de pensamientos, dichos, comentarios llenos de la sabiduría de Dios. El predicador necesita detenerse, pararse a meditar profundamente en cada dicho de Dios, en cada expresión de Dios, en cada comentario, en cada frase, así como se lo estoy compartiendo, así como le fui explicando el versículo 9. La palabra sabio, la palabra predicador, la palabra enseñar, la palabra escuchar, la palabra escudriñar, la palabra componer. El predicador necesita detenerse en eso. Necesita meditar profundamente en la palabra de Dios. Ahora vamos a continuar en el versículo 10. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Versículo 10. No agarré. Bueno. Se bajó. Vaya conmigo al versículo 10. Y esta es otra situación en la cual tenemos que trabajar mucho. Pero mucho, mi hermano. En los predicadores de Roca de Salvación, hermanos, necesitamos trabajar también en esta área. Versículo 10. Léalo conmigo. Procuró el predicador hallar palabras agradables. ¿Y qué cosa? Otra vez, escribir. Dos cosas están ahí. Aquí habla de un hábito muy importante. Procuró. ¿Cuál es el significado de la palabra procurar? ¿Qué implica la palabra procurar? ¿Qué es procurar? Esforzarse, cuidar. Procurar es una acción diligente, de mucho cuidado. El predicador, y le está hablando al predicador, ¿no funcionó? Ahorita le van a cambiar el micrófono. El predicador, ustedes como predicadores, tienen que ser muy cuidadosos en las palabras que van a ocupar en la predicación. Hoy se está perdiendo ese hábito y muchos están cayendo en el error de Carlos Rivas, en el error de Santiago Zúñiga, en el error de un tal Ever, creo también Rodríguez, no sé cómo es ese varón, un gordito, que sus predicaciones, hermanos, son puros insultos, llegando al grado de ofender, de lastimar, llamarle bestias a los hijos de Dios, animales, chanchos, perros, y pensamos en nuestra ignorancia que esa es la forma de exhortar, que esa es la forma bíblica de predicar, y no es así. Pastores, por favor, no nos acostumbremos ni pensemos que eso es lo normal de la predicación bíblica. Esa no es la predicación bíblica. Esa no es la forma correcta de predicar. Aún si tenemos necesidad para exhortar, hay una forma correcta de exhortar. Hay una forma bíblica de exhortar.
Yo sé que muchos de nosotros, cuando empezamos a predicar hace 20, 25 años atrás, también cometíamos esos errores. Porque al igual que yo, muchos de ustedes, nuestros pastores en aquellos años, nos pusieron a predicar y nunca nos enseñaron a predicar. Nunca nos enseñaron cómo se tenía que hacer un bosquejo, cómo se tenía que preparar una predicación. Nos lanzaron, hermanos, por la necesidad y nos animamos a predicar por el gozo, la pasión, el anhelo de servirle al Señor. Pero los tiempos han cambiado y yo creo que es tiempo de que nosotros los pastores crezcamos en sabiduría. No podemos seguir con ese estilo de predicación mediocre que viene de corazones de predicadores lastimados, amargados, resentidos, hermanos, por los problemas que tuvieron en sus iglesias. ¿Cuántos predicadores, hermanos, hasta se gozan con las predicaciones de esos hombres y piensan que esa es la forma bíblica de predicar? Todos esos hombres que mencioné, no los voy a mencionar porque no les quiero dar fama ni gloria, pero la mayoría de esos predicadores que predican así, hermanos, son predicadores, pastores que están lastimados, amargados, porque les quitaron el templo, porque los sacaron de los concilios. Si usted se pone a analizar la historia de esos predicadores, se va a sorprender el por qué hablan así, el por qué se expresan así. Le voy a compartir a continuación un principio que le va a ayudar bastante. Mire, la misericordia y la verdad. Yo quiero que le apunte. La misericordia y la verdad. ¿Está listo para apuntar? Misericordia sin verdad es complicidad. Y este es un extremo muy peligroso. Misericordia sin verdad es complicidad. Y muchos pastores, predicadores han caído en este error. Y son aquellos pastores que no exhortan a nadie. Pura misericordia. Ay, pobrecito. Es que no le puede decir la verdad. Hay que hablarle con misericordia. Y aunque esté el adúltero ahí, aunque esté el fornicario ahí, aunque esté el homosexual arriba de la iglesia, el corrupto en la iglesia participando, pura misericordia. No hay que decirle la verdad, porque si le digo la verdad, se va a ir y es el que más diezma. Pero eso es complicidad. Ahora, por otro lado, la verdad sin misericordia es crueldad. La verdad sin misericordia es crueldad. ¿Qué texto es? Proverbios 16, 6. Proverbios 16, 6, dice el pastor. A ver, apúntenlo, hermanos, o chequenlo. Proverbios 16, 6. ¿Qué dice? ¿Alguien lo tiene? Fíjese, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y ahora, ¿cuántos predicadores ahora, hermano, van diciendo la verdad y van diciendo la verdad, pero no tienen ni un gramo de misericordia? Por eso en sus predicaciones se escucha mucha crueldad, mucho palo, muchas ofensas, insultando, ofendiendo a todo mundo. Ahora, ¿cuál es la recomendación del Espíritu Santo al predicador? Versículo 10. Versículo 10. Me queda media hora, hermanos. Tengo que aprovechar a lo máximo. Eclesiastés 12:10. ¿Cuál es la recomendación del Espíritu Santo?
Procuró el predicador hallar. Y el verbo hallar significa buscar cuidadosamente. Buscar, como cuando vas buscando algo en el suelo y vas con mucho cuidado abriendo el zacate. Buscar, hallar. ¿Qué cosa tiene que buscar el predicador? Mire, palabras agradables. Y aquí muchos pastores están en desacuerdo, pero es el Espíritu Santo el que está diciendo eso. Procuró el predicador hallar palabras agradables. ¿Qué son palabras agradables? Palabras que te edifiquen, hermanos. Palabras con gracia. Palabras con sabiduría. Palabras agradables. Y cuando ya tiene esas palabras agradables, ¿qué dice el Espíritu Santo? ¿Qué tiene que seguir haciendo el predicador? Escribir. El Espíritu Santo le agrada que usted escriba la palabra, que usted escriba la predicación, que usted escriba su mensaje. Hay muchos que dicen, no, eso es la homilética, eso es invento del hombre, y se oponen a esto. Yo voy a hablar lo que el Señor me ponga en el momento. Y si no estudiaste, si no oraste, si no ayunaste, puras tarugadas vas a venir a decir. Va a hablar tu carne y no el Espíritu. Pero si usted no lo sabe, a Dios le agrada que sus palabras sean escritas. Dios, hermanos, nos invita a escribir la palabra, las predicaciones. Y el ejemplo más grande lo tenemos esto. Si a Dios no le gustara que su palabra se escribiera, no existiría un libro. A todos los hombres de la antigüedad que predicaban, los profetas principalmente, Dios les mandaba: tomen un libro y escriban la palabra, escriban la profecía, escriban esto. Dios mismo, cuando quiso hablar al pueblo en el Sinaí, con su propio dedo agarró una piedra, hizo 2 tablas y ahí empezó. Si Dios mismo escribió su palabra, ¿por qué nosotros no queremos tener el hábito de escribir? Si Él lo hizo, el predicador tiene que escribir rectamente palabras de verdad. Este es otro hábito muy poderoso, hermanos. Trabajar en las palabras más agradables para predicar. Escribir rectamente, de la manera posible, las palabras de verdad. Mire que el escribir palabras de verdad, el escribir todo lo que voy a predicar, ¿sabe cuál es la ventaja? Que tenemos menos errores. Tenemos menos errores. Cometemos menos faltas de pronunciación, porque no es lo mismo decir haya que decir haiga. Pero como no escribimos nada, ahí nos las pasamos hablando y diciendo tantas frases que no son correctamente pronunciables. Por ejemplo, ¿cuántos predicadores tienen esa frase muy arraigada que es una contradicción en lo que están diciendo? Más, sin embargo. Más, sin embargo. Eso es una contradicción. La frase correcta es, si vas a ocupar, es sin embargo. Y punto. Sin embargo. Porque cuando tú le pones más, sin, ahí está la contradicción. Si vas a decir algo, dilo sin embargo. Eso es lo correcto. Y así vamos corrigiendo nuestras expresiones. Por eso es importante escribir.
Y si tenemos el conocimiento, la habilidad para escribir en una tableta, en una computadora, hay que hacerlo, porque el mismo editor de texto nos va a corregir todos los errores de ortografía, mi hermano. Y verás cómo el nivel de predicación, la calidad de predicación, hermanos, por lo menos en lo del lenguaje, tendrás un lenguaje más sano, una pronunciación más agradable. Por eso dice el predicador: hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Ahora algunos quizás están diciendo: pero es que está exagerado. No, mi hermano, es lo que Dios está diciendo que tenemos que hacer. No vengo a inventar nada, está en la palabra. El asunto es disciplinarnos, porque esto requiere disciplina. Y ese es el problema, que somos muy indisciplinados. No nos gusta estudiar, menos escribir. ¿Cuántos predicadores, hermanos, el día que les toca predicar, no les dio tiempo por X o Y? Y yo los he visto. Justo antes de que le den el lugar para predicar, en el altar está escribiendo con la Biblia y apuntando. Justo antes de que le den el lugar para que predique, ahí están en los altares escribiendo. Oiga, ¿qué clase de predicación será esa? ¿Qué sabiduría habrá en esa predicación? De última hora, apuntando un texto, dos textos. Oye, ¿quieres interpretar con sabiduría, aplicarle discernimiento, un texto que viene de la profundidad de la mente de Dios, de la eternidad de Dios? ¿Quieres interpretarlo en un minuto ahí? En un minuto entenderás la eternidad de la mente de Dios. No, hermanos. Pero en ese error estamos cayendo. Ahora mira el resultado, porque todo esto produce un resultado. Eclesiastés 12:11, y le estoy predicando dentro del contexto. ¿Cuál es el resultado de crecer en sabiduría? ¿Cuál es el resultado de hallar palabras de verdad? ¿Cuál es el resultado de escribir rectamente? ¿Cuál es el resultado de meditar? Versículo 11. Mira el versículo 11. Este es el resultado de lo que se menciona en el 10 y en el 9. Versículo 11, este es el resultado. Dicen las palabras de qué. ¿A quién se le está llamando sabios ahí? Según el contexto, a los predicadores. La palabra de los sabios, y yo le pongo entre paréntesis, los sabios predicadores. Mire, son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un... Ahí nos hablan. Ahí te hablan. Todo predicador debe de mantener la confianza en el poder de las palabras. La palabra tiene poder. Gracias. Porque es la poderosa palabra de Dios. La palabra de Dios es poderosa para cambiar, transformar a las personas. Es tan poderosa la palabra del Señor para hacer de los pecadores nuevas criaturas. La palabra de Dios es productiva. La palabra de Dios es creativa. Fuera del ser humano, Dios todo lo que miramos a nuestro alrededor lo hizo por el poder de su palabra. Y ese poder lo puso en tus labios, ese poder lo puso en tu boca, ese poder está en tu espíritu.
Mire qué poderoso. He estado meditando en un tema que todavía no he desarrollado. Espero que no me lo roben. Moisés tenía una vara en su mano y llegó a ser la vara de Dios. Se convirtió en la vara de Dios. Y con esa vara, Dios mío, todas las cosas que hizo. Con esa vara. Las señales en Egipto. El mar, extiende tu vara. Y era una vara. Era una vara. Y todo lo que Dios le dijo a Moisés que hiciera, es un paréntesis, estoy haciendo un paréntesis. Aleluya. Pero en ti y en mí, Dios ha puesto algo más poderoso que una vara. En ti y en mí hay algo más poderoso que una vara. En ti y en mí está su palabra. Su palabra. Con eso nomás les dejo para que mediten. Tengo que desarrollar profundamente eso. Lo que se puede hacer con la palabra, lo que se logra con la palabra. Si con una vara, aquel tremendo varón llamado Moisés hizo tantas cosas. ¿Qué cosas Dios hará por medio de nosotros a través de su palabra? Versículo 11. Se usan dos figuras. Dos figuras. Los aguijones, repita conmigo, aguijones, clavos. Aguijones y clavos son figuras para representar que la palabra de los sabios tienen que entrar profundamente y sirvan para guiar, dar firmeza y convicción a los creyentes. ¿Qué son los aguijones? Antiguamente los aguijones eran el instrumento que se usaba para mantener el rebaño por el camino correcto. Para que cambiaran derecho. El aguijón era el instrumento para guiar. No quiere conmigo ese. El aguijón era el instrumento para guiar y dar dirección al ganado, al rebaño. ¿Y qué significa esto? Que la palabra sabiamente dicha, la palabra sabiamente predicada, la palabra sabiamente hablada tiene que ser guía y dirección para el creyente, para mantenerse en el camino correcto de la voluntad de Dios. Si los miembros de tu congregación llevan una vida de extravío moral, de desorden familiar, es porque probablemente las palabras tuyas como predicador no le están dando dirección en la voluntad de Dios. Eso es lo que debe de producir la palabra hablada con sabiduría. Se le compara como un aguijón para dar dirección, para dar rumbo, para mantener al creyente en el camino de la voluntad de Dios. Ahora, los clavos, ¿en qué se usan? Para la construcción. Los clavos son instrumentos muy importantes en la construcción. Los clavos se usan ¿para qué? Para dar firmeza, para dar estabilidad a aquello que se va edificando. En lo espiritual, la palabra de Dios hablada correctamente, predicada sabiamente, expuesta sabiamente, enseñada, dicha sabiamente, hermanos, sirve para dar firmeza, estabilidad al corazón de los creyentes y son edificados espiritualmente como la habitación de Dios. Por ello, el propósito de la predicación es revelar la voluntad de Dios escrita en cada frase y literalmente en cada frase, cada palabra de la Biblia a todos los creyentes. Si el predicador no logra hacer esto, solamente entretuvo a los oyentes y les hizo perder el tiempo.
Yo he trabajado mucho en este estilo de predicación. Se lo voy a compartir. Es la predicación expositiva. El estilo de predicación que yo uso, la predicación expositiva. ¿Y cuál es la predicación expositiva? La que se va quedando en la primera frase, la primera palabra del texto, la segunda palabra, la segunda expresión, cada palabrita, cada figura, todo lo que dice el texto, agarrar el texto pedacito por pedacito y explicárselo. Hermanos, yo estoy trabajando duramente en este hábito de la predicación, que de unos meses para acá yo me he limitado a predicar 1 hora de un solo texto. Un solo texto. Gracias. Para desarrollar, para cultivar ese hábito, hermanos, para crecer en la gracia, porque la palabra se tiene que exponer. La palabra es una exposición. En el Salmo 119 dice: la exposición de tus palabras alumbra. La mayoría de los pastores no están exponiendo la palabra, solamente agarran un texto y ahí lo dejan en el olvido y se van por otro rumbo y se van perdiendo y van hablando de tantas cosas y al final nunca explicaron el bendito texto que agarraron al principio, solamente lo agarraron como pretexto. Pero qué bonito es escuchar el predicador que es honesto con la palabra. Si leyó San Juan 3:16 es porque me va a explicar lo que dice San Juan 3:16, es porque me va a enseñar lo que Dios me está diciendo en San Juan 3:16. Y si logro entender lo que el Espíritu Santo me está diciendo que hizo el Señor Jesucristo por mí en San Juan 3:16, lo que hizo el Padre por mí en San Juan 3:16, lo que hizo Dios por el mundo en San Juan 3:16, entonces yo me voy bendecido, edificado con esa palabra. Pero si solamente vaciló con mis sentimientos, con mi alma, con mi espíritu, al presentarme San Juan 3:16 y nunca lo expuso, nunca lo explicó, nunca lo interpretó, nunca aplicó discernimiento, yo me voy a ir decepcionado, porque voy a decir: me mintió. No es honesto con la palabra. Y ese es un ejemplo. Cada porción de la Escritura es rica para hablar profundamente, y no me opongo de los textos paralelos. Hay que usar los textos paralelos, pero el énfasis es el texto principal. Tenemos que trabajar en el área de la predicación, hermanos. Ser honestos con la palabra. Me quedan como 15 minutos. Voy a hablar del segundo aspecto, el más profundo de todos. No lo voy a terminar, pero les voy a regalar las copias. Estudie. Segundo aspecto: predicando con discernimiento. ¿Cómo se llamó el primer aspecto? Predicando con sabiduría. Predicando con sabiduría. Ahora vamos a mirar predicando con discernimiento. Acuérdense de esto: predicando con discernimiento. Si logramos aprender, si ustedes logran aprender a predicar con sabiduría y a predicar con discernimiento, eso les va a traer crecimiento congregacional, porque la gente va a decir: me quedo en esta iglesia, porque en esta iglesia sí me explican la palabra, en esta iglesia sí me enseñan la palabra, en esta iglesia hay una palabra revelada, hay una palabra con discernimiento. Allá solamente me entretienen, allá solamente puras payasadas, pura chistosada, pero en esta iglesia hay alimento sólido. La Biblia dice que el alimento sólido es para ¿quiénes? Para los que ejercitan los sentidos por el uso de la palabra. Iglesias de 20 años, 25 años, hermanos, donde el nivel de la predicación es igual o peor que los primeros 5 años de vida cuando comenzaron. No puede ser, hermanos. No puede ser. No tiene
No es propio que un muchacho de universidad, por los años que ha crecido, se siga expresando como un niño de kinder. ¿Dónde está la promesa que la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto? ¿A poco no habla de crecimiento, de perfección? Eso también aplíquelo en el ministerio de la predicación. Predicando con discernimiento, escuche, es el nivel de predicación más elevada que puede alcanzar un predicador de la palabra de Dios. Predicando con discernimiento es el nivel más alto. Predicando con discernimiento o predicar con discernimiento es el resultado de muchos años de una experiencia, una vida consagrada, dedicada totalmente a la meditación continua, profunda y sistemática de la palabra de Dios. Hebreos 5:14, aquí tenía el texto, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en discernimiento. En el discernimiento. Y yo voy a explicar la frase alimento sólido. Escuche, voy rápido. Alimento sólido en el idioma original dice nutrimento estable. Ese es el alimento sólido. Nutrimento estable. Y esta palabra, esta frase, alimento sólido, se refiere a las verdades profundas y sólidas de la palabra de Dios. La palabra madurez se refiere al creyente moralmente maduro, perfecto, completo. La palabra sentidos, mire que le estoy explicando todo el texto, La palabra sentidos se refiere a las capacidades perceptivas de los sentidos espirituales, porque el espíritu tiene facultades. Hoy nuestras predicaciones son muy almáticas, totalmente almáticas, hermanos. Y yo me opongo a ese estilo de predicación que solamente altera las emociones, pero que no produce convicción. Hoy nos gozamos, hermanos, gloria a Dios, gritamos y lloramos y nos vamos y ya se nos olvida todo. ¿Por qué? Porque estamos ministrando solamente al alma, y el alma tiene un problema grave. ¿Sabe cuál es el problema del alma? Salmo 103, versículos 1 y 2. Bendice, alma mía, a Jehová y no te olvides. El alma es muy olvidadiza. No te olvides, el alma es muy olvidadiza. Por eso predicar con sabiduría es hablar al Espíritu. Y por eso, a propósito les digo, le pregunto a tu conciencia, porque cuando yo le estoy preguntando a tu conciencia, le estoy hablando a tu espíritu, le estoy hablando a lo profundo de tu ser, más allá de la emoción, más allá del sentimiento, más allá de la voluntad. Porque predicar con discernimiento es predicar espiritualmente, hermanos. El espíritu tiene sentidos, y uno de los sentidos poderosos es la conciencia. Otro de los sentidos poderosos del espíritu es la intuición. La intuición, que es esa capacidad interna de oír la voz de Dios internamente. A mí me ha pasado que cuando estoy predicando, hermanos, escucho internamente la voz del Espíritu Santo y digo cosas que no traía escrito en mi mensaje. Pensamientos que no traía escrito, frases que no traía escrito en el bosquejo. La intuición. Si queremos predicar con discernimiento, tenemos que saber, conocer cómo actúa la conciencia, cómo opera la intuición.
La palabra ejercitados significa entrenados, habituados, formados. Me está hablando de disciplina. Ejercitados implica la acción, como aquel joven que va al gym a ejercitar el cuerpo, a fortalecer el cuerpo. El predicador tiene que ejercitar, tiene que meter en ejercicio espiritual, tiene que acondicionar su espíritu para que esté sensible, para que esté robusto a la voz del Espíritu Santo en su interior. La palabra discernimiento viene de la palabra griega diakrisis. Diakrisis significa separar, cortar, en el sentido de examinar, sacar la verdad del error. También discernimiento significa la opinión judicial. La opinión judicial en el sentido de juzgar rectamente con la verdad. Tengo que terminar la predicación con discernimiento, hermanos. Escuche, porque esto es serio. La predicación con discernimiento es una grande necesidad en este tiempo. Es una grande necesidad por causa de las terribles y abundantes herejías que se están publicando en las diferentes plataformas digitales y también en el movimiento diabólico y perverso de apostasía que se está metiendo dentro de las iglesias. Escuchen lo que voy a decir. Para los años que vienen, y no soy profeta, pero voy a decir esto. Para los años siguientes, pastores, si Roca de Salvación, las iglesias de Roca de Salvación, queremos sobrevivir en la sana doctrina y no contaminarnos con herejías y apostasía en los años siguientes, nosotros los pastores tenemos que aprender a predicar, sobre todo con mucho discernimiento. Con mucho discernimiento, porque el peligro está al acecho. Ya hay algunos de nosotros que estaban en la sana doctrina con nosotros. En las juntas pasadas de hace 5 años estuvieron con nosotros. Hace 2 años atrás en Campeche todavía estuvieron con nosotros. Salieron de nosotros, se volvieron apóstatas, se hicieron apóstatas, y seguramente, hermanos, predicando están muchas herejías ahora, enseñando cosas que nosotros no hemos enseñado y que no practicamos. ¿Por qué? Por falta de discernimiento. Por lo tanto, necesitamos pedirle a Dios que nos ayude a predicar siempre con sabiduría, pero sobre todo con discernimiento. La ventaja del predicador que predica con discernimiento, escuche, el que predique con discernimiento recibirá abundante iluminación espiritual de la revelación de la palabra de Dios. Sus predicaciones estarán llenas de revelación espiritual de la palabra. Sin discernimiento, el predicador hablará superficialmente de la palabra. Con discernimiento, el predicador hablará profundamente de la palabra. Y voy a terminar con un ejemplo. 1 Corintios 2:13. Mire lo que el apóstol Pablo recomienda. ¿Qué es la predicación? La predicación es hablar de parte de Dios. La predicación es hablar lo que Dios ha dicho. Eso es predicar.
hablar audiblemente en la tierra lo que Dios dijo en la eternidad. Eso es la predicación. Y miren lo que dice 1 de Corintios 2:13. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Y mire lo último, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Y cómo se hace? Es ahí donde entra el discernimiento. Para que usted tenga la capacidad de hablar con las palabras del Espíritu, con lo que el Espíritu le enseña, no el instituto, no el seminario. Y gloria a Dios por el seminario. Yo me aventé 4 años estudiando. Y eso me despertó conciencia. Pero aquí dice, las que enseña el Espíritu. Porque el Espíritu es el que te capacita para que puedas acomodar lo espiritual a lo espiritual. He ahí el discernimiento. Y para que le quede más claro, vamos a ir en el versículo que sigue, versículo 14. Dice, y voy ya a pasar por alto muchos pensamientos porque ya nada más voy a agarrar como 3 minutos y termino. Versículo 14, mire lo que dice. El hombre natural. ¿Qué es el hombre natural? 1 de Corintios 2:14. Estamos en la misma cita. Le dije el versículo siguiente. 14. El hombre natural, la palabra natural significa al hombre psíquico. El hombre psíquico. ¿Y quién es el hombre psíquico? El hombre psicológico, el hombre del alma. Muchas veces nos aferramos al alma y que el alma, hombre, hermano, déjese. El alma tiene que ir a la cruz de Cristo y morir ahí. El alma tiene que ser hecha a pedazos para que el hombre interior se manifieste. El hombre psíquico, el hombre natural, el hombre almático no percibe las cosas que son del espíritu. Mire qué trágico. No percibe las cosas que son del espíritu. Es incapaz. Porque para él son locura. Y no las puede entender. Porque se han de discernir espiritualmente. Ahora imagínense si como predicadores somos almáticos, somos emocionales, sentimentalistas. No vamos a poder discernir las profundidades de la palabra. No vamos a poder acomodar lo espiritual a lo espiritual. Vaya conmigo a la última cita, 1 de Corintios 10:2. Me queda 1 minuto de los 3 que dije que iba a tomar. Es un ejemplo de cómo acomodar lo espiritual a lo espiritual, aplicando discernimiento, para que usted pueda tener el conocimiento. Mire, 1 de Corintios 10:2. Todos en Moisés fueron bautizados. En Moisés fueron bautizados. Ahí se tiene que acomodar espiritualmente eso. Cuando uno lee con discernimiento, todos en Moisés fueron bautizados, entonces me habla que espiritualmente Moisés es una figura. Moisés es una figura espiritual. Y yo ahí estoy aplicando discernimiento. Moisés me está hablando de una realidad espiritual ahora en la iglesia. Dice que también en la nube fueron bautizados. Entiendo entonces por el Espíritu que la nube es una figura de una realidad espiritual.
Pero dice también que en el mar, entonces entiendo que el mar es una figura de una realidad espiritual. Entonces, con la mente del espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual, yo entiendo que tengo tres figuras de realidades espirituales que tienen que ver con el bautismo. Moisés es la primera figura, la nube es la segunda figura, el mar es la segunda figura. Y cuando yo aplico y entiendo por el espíritu, entonces estoy viendo que ahí tengo el bautismo de la Trinidad. Ahí tengo el bautismo de la Trinidad. Moisés, la nube y el mar, figura de la doctrina de la Trinidad. Pero no acaba ahí, no termina ahí. Versículo 3, seguimos aplicando discernimiento. Esto es predicar con discernimiento. Esto es hablar por las palabras que enseña el Espíritu. Esto es acomodar lo espiritual a lo espiritual. Versículo 3, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Ahí está más fácil. Alimento espiritual. Ahora la pregunta es, son pastores, conocen la Biblia, ¿literalmente en el desierto comieron alimento espiritual? ¿Literalmente? No, literalmente les caía el maná del cielo y ellos tenían que ir con la mano y agarrar, pero ese alimento palpable que era como una semilla que tenían que meterlo en una canasta y machacarlo, ese alimento es figura de una realidad espiritual. Por eso ahora en el nuevo pacto Pablo le aplica el discernimiento, lo entiende espiritualmente, lo acomoda espiritualmente, y al maná que caía allá en el desierto le llama alimento espiritual. Eso es acomodar lo espiritual con lo espiritual. No estamos entendiendo el Antiguo Testamento de manera espiritual. Predicamos del Antiguo Testamento, pero lo hacemos de una manera tan almática, de una manera tan humana, de una manera tan cerrada, de una manera tan natural, y estamos privando a la iglesia que come el alimento sólido. Miren lo que sigue, versículo 4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. La misma bebida espiritual. Porque bebían de la roca espiritual. Y ahí Pablo nos da la aplicación. Y la roca era. Eso es acomodar lo espiritual con lo espiritual. Otro ejemplo, Gálatas 4:22. Ya voy a terminar, ya me metí con esto, ya termino. Mire, otro ejemplo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Esto se obtiene cuando uno crece en el discernimiento, y es lo que yo deseo sembrar en su espíritu, hermano, que se le meta este anhelo, este deseo de decir: yo quiero discernir la palabra, yo quiero aprender a discernir la palabra. Que se despierte ese anhelo de usted, y que al rato, en la mañana, en la madrugada, no sé a qué hora, usted de rodillas le llore a Dios y le diga: Señor, dame discernimiento, dame discernimiento. Quiero predicar con discernimiento. Yo con lágrimas muchos años le he pedido a Dios. Gálatas 4:22. 4:22. Sí, ya termino con esta cita. Dice: porque escrito está que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. 23. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. 24. Lo cual es una alegoría, pues estas dos mujeres son dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, la cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos en esclavitud, la Jerusalén terrenal. 26. Mas la Jerusalén de arriba, que es la iglesia, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Ya no les puedo explicar esto, pero todo esto tiene una explicación profunda. Pero ahí en las hojas que les voy a dar, puedes ir por las hojas, mija, por favor. Ahí usted va a entender muchas
cosas. Póngase en pie, por favor. Por eso a veces para mí es difícil tocar estos temas y a veces me resisto mejor porque esto es demasiado profundo. Demasiado profundo. Que si logramos entenderlo, hermanos, usted va a crecer. Usted va a crecer. Yo quiero que cierres tus ojos y que usted le diga al Señor en este momento: Señor, despierta mi espíritu. Despierta mi espíritu. Señor, capacítame y planta la luz, la iluminación. Dile: ensancha mi espíritu. Díselo: ensancha mi espíritu. La palabra está en mí. Muchos años he predicado esta palabra.